Ese discernimiento es clave. Tú puedes ir a orar por una persona que está en cama con un cáncer. Y no todos los cánceres vienen de las tinieblas. No. Hay ángeles de Dios que descienden de la eternidad y hieren a una persona con enfermedad. Entonces, si tú no tienes discernimiento, tú vas a llegar ahí y vas a empezar a arrepender algo que fue el mismo Dios que lo mandó. ¿Cómo tenemos ese sustento? El rey Saúl se apartó de Dios y el padre le mandó unos espíritus para que lo atormenten. No se lo mandó el diablo. No eran demonios que estaban ahí. Eran espíritus que venían de parte de Dios a hacerle la vida imposible. Hay personas que han sido rechazadas por Dios y hay ángeles haciéndole la vida imposible y atrofiándole todo lo que emprendan. Porque hasta que no regresen al camino y se conecten con Dios de nuevo, no podrán desactivar esos ángeles que están ahí. Por eso hoy tenemos cristianos consultándose el horóscopo, leyéndose la carta, haciéndose baños energéticos, porque entienden que eso es espiritual, pero no tienen el discernimiento para saber de qué fuente de oscuridad viene eso. No es que sea espiritual, es que yo llegué a ese lugar y sentí una luz. Ahora, esa luz emana del Padre de las luces o viene del hoyo de las tinieblas. Maestro, discernimiento de espíritu. La palabra perspicacia, el término que se utiliza para percibir y ver las cosas. Vamos a leer la Biblia, vamos a ver que en el libro de los Hechos, capítulo 16, hay una historia muy bonita de la palabra de Dios que es muy interesante. Bendiciones para Grey. Gracias, Grey, por ser tan buena madre. Gracias por ser paciente con este vago del niño. Tus frutos, Dios ha dado frutos de tu perseverancia. Amén. Los hijos limpió a Leine, tú limpiaste al niño. Vamos a leer la Biblia ahora. La palabra se lee en el nombre del Padre, ¿Por del Hijo qué? y del Ok, Espíritu lee. Santo. Ya venía el discurso. Ya venía el discurso. Se le olvidó, Juan, que De ahí tú sacas otro tema. De ahí tú sacas otro tema. Se saca otro tema de ahí. Vamos a continuar. Tú sabes que Gonzalo está ahí, necesito hacerlo porque ¿por qué tú le diste su palo? Ay, Dios mío. Ok, lee tus 2 minutos, lee. Se acabó la misericordia ya. Aconteció Hechos capítulo 16, ¿verso qué? 16. hasta el 24. Léalo con su punto, con su coma, con su acento y con todo su asunto. Trata de no cometer errores que ya con esa lectura que dio se ganó su palo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante los autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado muchos, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Bien, hoy nosotros queremos hablar acerca del discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu. Esta historia
de el escritor Lucas, del libro de los Hechos, nos está narrando del encuentro de Pablo y la pitonisa. Hay un encuentro entre dos culturas aquí. La cultura romana y la cultura judía. Dos choques culturales muy diferentes. En el contexto de este pasaje, este acontecimiento se está llevando a cabo por allá por el 60-65 aproximadamente después de Cristo. El apogeo del Imperio Romano estaba en su momento cúspide, si pudiéramos así llamarlo. Cada vez que Roma invadía territorios extranjeros, se hacía de los brujos que ellos tenían, porque quedaban bajo el auspicio de los romanos. ¿Qué hacían los romanos? Que tomaban estos brujos, estos agoreros, en quienes veían un don distinto a lo que a la gente le gustaba, y lo tomaban para sí, para hacerlo como un centro de consulta. Ese en este caso, el hecho de esta muchacha que fue puesta en una habitación por los romanos para que ella le adivinara el futuro a la gente. La gente acudía donde este señor, pagaba por eso, y él permitía que ella le anunciara lo que ella veía o percibía del mundo espiritual. Todo el mundo conocía al dueño de esta joven por el don que ella poseía de adivinanza, de adivinar el futuro. Que en una ocasión tú hablaste un mensaje parecido, que tú hablabas de que hay ministerios que son conocidos por las adivinas que ellos portan. Saúl y la pitonisa también. ¿Qué sucede? Esta muchacha tiene un espíritu de adivinación. Hay un demonio que está ahí dentro. Ella es un instrumento de demonio para adivinarle el futuro a los demás. De esto vemos varias cosas. El punto número 1 es que una persona puede adivinar el futuro sin tener ni siquiera contacto con el Espíritu Santo. Esta muchacha no estaba conectada con el Espíritu Santo, pero ella conocía el futuro y lo adivinaba. Número 2, tú puedes identificar a un hombre de Dios aún cuando tú no tengas el Espíritu Santo. Tú lo que tienes que ser es espiritual. O sea, una persona que es espiritual se le acerca a otra persona que tiene espiritualidad, y desde esta condición de ser espiritual, ella va a identificar que el ser que tiene al frente es espiritual. Por eso Pablo te dice que el hombre natural no percibe la cosa del espíritu. Entonces tenemos en la tierra hombres naturales y hombres espirituales. Esta muchacha pertenecía a aquel bando de los espirituales. Cuando Pablo llega, como ella es espiritual, ella puede percibir todo lo espiritual que le rodea. Ella percibió a Pablo y le habla y le anuncia al pueblo que estos hombres que están en la ciudad no son hombres comunes y corrientes, sino que son hombres que vienen de parte del Altísimo. Son hombres de Dios. Pablo la escucha el primer día. Pablo no puede refutar lo que esta muchacha está diciendo. Pablo sí sabe que ella es espiritual. Ahora, Pablo no sabe si quien le está hablando a través de la muchacha es Dios o son demonios. Aquí viene la parte difícil del asunto. O sea, Pablo, que es un hombre que hasta resucitó muerto, no supo distinguir si esta muchacha venía de Dios o de fuerza oscura el mismo día que le habló. Pasando los días, parece que Pablo inquirió en investigar, en buscarla en oración para saber si esta joven venía de Dios o si era fuerza oscura que la dominaba. Esta joven era una pitonisa.
Este espíritu de Pitón es tan parecido al Espíritu Santo como las serpientes del faraón eran parecidas a la serpiente que Moisés tiró en el piso. El espíritu de Pitón es algo espiritual. El espíritu de Pitón, cuando llega a un lugar, crea una atmósfera espiritual también. El espíritu de Pitón puede adivinar presente, pasado y probablemente hasta el futuro. Son espíritus que tienen esas características. O sea, y esas características son las que nosotros tomamos en cuenta para pensar que alguien, porque profetice, porque haga un milagro o porque no adivine el futuro, es de Dios. Toda esa característica esta mujer la tenía. Por eso a Pablo se le hizo tan difícil discernir el espíritu que esta mujer poseía. Pasando los días es que Pablo entra en sí y dice que le reprende el espíritu, la libera. Entonces, pero liberándola a ella, va a poner fin a un negocio. ¿Por qué? Porque este espíritu de adivinación permitía que el dueño de esta mujer se lucrara con ella. A él no le convenía que ella fuera libre por los beneficios financieros que él recibía. De esta analogía de esta mujer aprendemos que hay ministerios que, aún sabiendo que las personas que tienen debajo, bajo paternidad, están operando bajo espíritu de pitoniza y pitonizo, le permiten que sigan ministrando simplemente porque ellos se lucran de los espíritus y la fuerza que operan en esos que están ahí debajo. No todo el que toma un micrófono habla de parte del Altísimo. No todo el que te da una palabra profética habla de parte del Altísimo. Amén. Por eso Pablo te va a decir que algunos predican por contiendas y otros por separaciones. Entonces, le toma varios días a Pablo. Cuando Pablo decide ministrarle liberación a esa persona, el padre de esa persona, el que recibe los beneficios de esa persona, quien se lucra de ella, lo lleva ante las autoridades. Nunca una persona que se beneficie de tus ataduras va a querer que tú seas libre. Nunca una persona que se sustente de tu oscuridad va a querer que tú tengas acceso a la luz. Wow. Nunca una persona que te tenga bajo su dominio y su control va a procurar tu libertad. Nunca alguien que tenga intereses personales en tu permanencia en una cárcel te va a abrir la puerta. El dueño se incomodó. Se incomodó porque le ministraron liberación. En esto hay que tener algo clave. El discernimiento de espíritu no siempre va a venir de forma espontánea. Hay personas que manejan espiritual, por eso les dije a ustedes que esto tiene que ver con espiritualidad. Y la espiritualidad se parecen. El hombre espiritual discierne. Entró a un lugar. Cuando un hombre espiritual llega a un lugar, discierne quién que está ahí es espiritual. Mas no va a discernir si ese que es espiritual es de Dios o del diablo. Él nada más sabe que es espiritual. Fíjate que cuando Jesús va en el barco rumbo a Gadara, los 12 discípulos creen que Jesús es un maestro. Cuando se apea en Gadara, el endemoniado le dice: aquí ha venido a atormentarme antes de tiempo, hijo del Dios Altísimo. Porque mientras los 12 discípulos eran hombres naturales, el endemoniado está dominado por una fuerza espiritual. Entonces, esa fuerza espiritual siempre va a identificar cuando hay alguien espiritual. Para poder discernir entre una persona carnal y un espiritual, tú tienes que ser espiritual.
Una persona que no tiene espiritualidad no puede conocer quién es espiritual. Por eso Pablo te va a decir que el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Ser espiritual es tener acceso a ver lo que pasa en el mundo espiritual, a lo que está sucediendo en la atmósfera, lo que está sucediendo. O sea, es como tú te sales del reloj de lo humano y tú logras captar que lo que está pasando no es algo normal y que hay un fenómeno sobrenatural que está presente. A poder discernir eso, nosotros le llamamos por la palabra el discernimiento. Discernimiento es aprender a discernir cuando algo es humano y algo es espiritual, primeramente. Punto número 2, el discernimiento, después que tú discernes que algo pasó de lo humano a lo espiritual, te va a enseñar a discernir de eso que es espiritual, qué es de Dios y qué es de la oscuridad. Ese discernimiento es clave. ¿Por qué? Porque a veces hay ángeles de Dios que hacen cosas malas. Tú puedes ir a orar por una persona que está en cama con un cáncer. Y no todos los cánceres vienen de las tinieblas. No. Hay ángeles de Dios que descienden de la eternidad y hieren a una persona con enfermedad. Entonces, si tú no tienes discernimiento, tú vas a llegar ahí y vas a empezar a arrepender algo que fue el mismo Dios que lo mandó. ¿Cómo tenemos ese sustento? El rey Saúl se apartó de Dios y el padre le mandó unos espíritus para que lo atormenten. No se lo mandó el diablo. No eran demonios que estaban ahí. Sí. Eran espíritus que venían de parte de Dios. Amén. A hacerle la vida imposible. Hay personas que han sido rechazadas por Dios y hay ángeles haciéndole la vida imposible y atrofiándole todo lo que emprendan. Porque hasta que no regresen al camino y se conecten con Dios de nuevo, no podrán desactivar esos ángeles que están ahí. Entonces, si tú no tienes discernimiento, tú vas a pensar que todo lo malo que le pase a alguien que viene del mundo espiritual fue el diablo que lo está mandando. No es el diablo que lo está mandando. Amén. Muchas veces son personas a quien Dios rechazó. Dios lo ha mandado a hacer algo, no lo han hecho, han desobedecido. Y vienen espíritus de parte de Dios a atormentarlo. Y esos espíritus no van a coger que tú los reprendas. Por eso el apóstol Juan te va a decir que hay personas por las que no se puede ni siquiera orar, porque han cometido pecado de muerte. Pecados que tienen que ser cortados. Entonces, no todos los ataques que alguien tiene son demonios. Hay fuerzas demoníacas. Sí, pero hay ángeles de Dios que vienen a ejecutar cosas que para nosotros son malas. Cuando el pueblo de Israel, Dios dio la palabra de que no tomaran nada de la ciudad, y vino Acán y tomó unos lingotes de oro y tomó unos mantos babilónicos y fue a la guerra el otro día contra los de Jai. Dice que vino un hombre con una espada desenvainada y empezó a matar gente del pueblo de Israel. Y lo hería. Y hirió al pueblo. Y el pueblo tuvo que retroceder. Hasta que pasó. Vino Josué y le habló al pueblo. Por mandato divino. Hay anatema en medio del pueblo. Los pueblos no avanzan mientras tengan anatemas adelante. El problema no fue que lo tomó cualquiera. Lo tomó Acán. Acán, que era parte del liderazgo de Josué. Dios puede pasar por alto que dentro del pueblo existan fornicarios. Dios puede pasar por alto que dentro del pueblo existan ladrones. Y Dios en su tiempo los sanará y los restaurará. Ahora, cuando alguien desde el altar se convierte en un Acán y empieza a esconder mantos babilónicos Hay problema. y lingotes de oro, el pueblo se paraliza. Aquí entra el discernimiento. No todo el que te manda un versículo bíblico te lo está mandando de parte de Dios. Porque hay personas que usan la Biblia para contienda. Hasta Satanás la usó. Mantos babilónicos. Hay anatema en el medio del pueblo. ¿Cómo yo puedo discernir cuando alguien quiere orar por mí? ¿Qué espíritu me transmite? Todo lo que un anatema toque es maldito.
Si tú permites que un anatema llegue a tu casa y tú le abres la puerta, se sentó en el mueble, ese mueble está maldito. Se acostó en tu cama está maldita. Te impuso la mano, tu mente va a estar maldita. Todo lo que el anatema toque está maldito. Y hay algo en Israel. Cuando alguien haya declarado anatema, tú el que escuchó el anatema debería ser apedreado. Todo el que escucha el anatema debe ser apedreado. Oye, lo importante que es el discernimiento. No es simplemente que alguien te hable una palabra linda y hermosa que parezcan de Dios. Es saber de qué fuente está conectada la persona que te está dando la palabra. ¿Cuál es la fuente espiritual de que eso esté emanando? Y para poder discernir eso, hay que tener discernimiento de espíritu. Sin el discernimiento de espíritu, nosotros pensaremos que todo lo que es espiritual es de Dios. Por eso hoy tenemos cristianos consultándose el horóscopo, leyéndose la carta, haciéndose baños energéticos, porque entienden que eso es espiritual, pero no tienen el discernimiento para saber de qué fuente de oscuridad viene eso. No es que sea espiritual, es que yo llegué a ese lugar y sentí una luz. Ahora, esa luz emana del Padre de las luces o viene del hoyo de las tinieblas. Esa luz que tú percibes viene del ángel que se vistió de luz o viene de la luz del trono del Padre. Hay que aprender a discernir. A veces hay atmósfera donde alguien empieza a hablar en lengua y el que está hablando en lengua es un anatema y lo que está haciendo es maldiciendo el pueblo y todo el pueblo dice amén y de repente se termina el culto y la gente que llegaron sana al culto salen enfermos y llegan a su casa y todo está en batalla. Llegan a su casa y hay problemas matrimoniales y tú dices, pero ¿qué es lo que me está pasando? Si yo vengo de la iglesia, vengo de un culto glorioso, tú fuiste de un culto donde un anatema te maldijo. Y lo peor del mundo es que cuando tú estás bajo el anatema, nada de lo que tú haces prospera. O sea, tú puedes ser un buen cristiano, da buena ofrenda, da buenos diezmos y tú sientes como que tú no avanzas. Tú sientes como que tú no progresas. Tú sientes que cuando estás a punto de llegar a la meta, el camino se derrumba. Porque hay anatema en medio del pueblo. Entonces, ese discernimiento tiene que ser la clave y el punto de referencia para tú examinar tu vida hoy. Yo examinar mi vida y ver en mi interior si hay energías contrarias en mí. Si hay espíritu de pitón operando. Por eso no a todo el mundo yo me dejo fascinar con su profecía. Hay que tener discernimiento. Porque no es donde se hable de Dios. Es donde Dios te presente. Y eso a mí de antes me chocaba. Porque yo había personas que me daban profecía. Que yo decía, wow, es así lo que me están diciendo. Pero ¿por qué Dios no está aquí? Porque era el don que estaba hablando. ¿Tú te fijabas en eso? Que como que hay gente que te profetiza. Tú sabes muy más de eso que yo, porque tú mandas ese mundo profético. Pero yo digo, pero que yo no siento nada. Eso era una pregunta que yo le iba a hacer a ustedes en ese caso, porque sabemos claramente que la adivinación es pecado. Consultar al adivino y eso, porque la Biblia lo condena. Pero en dado caso, no en dado caso, la pregunta es pecado porque esa persona está corrompiendo el don para saber o adivinar lo que va a pasar más adelante, o es porque quizás tratan de buscar una manera para conectar en lo que va a pasar más adelante. Ok, mira, en el libro de Profecía y Don de Ciencia, en este libro, yo enseño claramente todos esos puntos sobre la manipulación del don, cuando el don es ministrado por el hombre, o el don ministra al hombre también, y cuando el Espíritu de Dios es que está ministrando el don. Sucede lo siguiente: el tema del discernimiento de espíritu es un tema muy, muy amplio y fuerte. El maestro hablaba del espíritu de adivinación, hablando de pasado, presente y futuro. La única forma en la que el espíritu de adivinación puede identificarlo parte de lo que tú vayas o estés viviendo en el presente es cuando un espíritu le comunica a ese mismo espíritu, el espíritu que está operando en esa persona en ese momento, le comunica lo que esa persona está pasando en el presente. Puede que tire balas locas, maestro,
Suelta balas locas. La adivinación dice, porque tú vas a pasar, por ejemplo, por esto, te vas a tomar una taza hoy, pero si no hay un espíritu contrario, si hay un espíritu que esté en mutuo acuerdo con ese espíritu, la persona abrió una puerta para vivir en un estilo de vida que no le agrada a Dios, los espíritus se comunican entre sí. ¿Me entiendes? Incluso se habla en algunos términos de monología del apareamiento, ¿okay? Pero es otro tema, sí. Se comunican entre sí y le puede dejar saber, mira, él tiene planes de esto, porque quien está induciendo a esa persona a hacer eso es ese espíritu. Eso ustedes me entienden. Amén, claro. Entonces, ahí le entran que te habla del pasado por lo que ya tú viviste, que es una historia que los mismos demonios son testigos de lo que tú viviste. Amén. Si tú le hiciste la guerra, digamos, a un espíritu de miseria, ese espíritu de miseria le deja saber a un espíritu más fuerte que tú le hiciste la guerra en ese sentido y que él fue derrotado y tuvo que ir, si tiene que venir otro espíritu más fuerte para hacer la guerra contigo. Ya tienen la información. Son Ya espíritus tiene- unidos, trabajan unidos. Entonces, pastor, Ya tiene la información. discúlpeme, entonces, no se le hace difícil, perdón, no se le hace fácil adivinar algo que vaya a pasar en el mañana, pero que sea positivo. Es que el espíritu de adivinación es un espíritu de confusión. Eso que está buscando confundir. Un espíritu de confusión. Por eso tuve la gente en la iglesia que no sabe discernir y dice, wow, pero será Dios, no fue Dios, lo que me dijo es cierto, pero no es cierto. Lo que me dijo me pasó, pero ya no me está pasando. Okay. ¿Me entiendes? Es un espíritu de confusión. Lo que está buscando es distraer un pueblo. Yo recuerda que te hablé en una ocasión y hace mucho te dije, bueno, vamos a tener que venir a traer el tema de los nefilines aquí y de la historia teológica que se habla en la palabra, que bueno, mucha gente lo tiene como libro apócrifo, pero donde se habla de esa relación, del libro de Enoch, de la relación entre los hijos de las hijas de los hombres con los hijos de Dios. Ahí hay muchas cosas que son una realidad. Obviamente, uno pues por respeto, que eso No lo toca porque tú sabes que no, son pero libros que eso no... lo vamos a tocar más con lo que están en el taller Miembros. con nosotros, con los miembros. Entonces, ese espíritu de adivinación lo que anda buscando es confundirte. Y el maestro habla de que a Pablo es sorprendido por esta mujer, del negocio que tiene el hombre con la mujer, porque ella tiene un don, pero ese don se ha desarrollado en el área equivocada. ¿Qué ha pasado con la iglesia y el comercio de la profecía? Yo le llamo a la iglesia el comercio de la profecía por el hecho de que hay personas que entienden que pueden impartir un don sobre tu vida. Y aquí se habla algo clave en la paternidad, de que cuando tú estás buscando que se apruebe lo que tú tienes de Dios o ser aprobado por los hombres, eso es un grave error. Una persona puede declarar una palabra sobre tu vida y el don de Dios que hay en tu vida se activa a través de esa palabra, porque tú comienzas a identificarte con lo que el Espíritu de Dios está haciendo, cuando es Dios que lo está haciendo, con eso que está sucediendo. Pero siempre hemos enseñado desde esta misma plataforma y en la iglesia de que nadie tiene la autoridad para impartir un don sobre tu vida. ¿Me entiendes? Sí se puede activar el don de Dios que hay en ti. El tema que hablaba el maestro de la imposición de manos, por eso tenemos mucha gente enferma dentro de la iglesia. Yo no le permito a nadie que me ande poniendo la mano en la cabeza a mí. Está más que demostrado. La iglesia lo sabe. A mí no van a venir y que no, cuidado. Hasta la mano le agarro y tengo que agarrársela. Lo que es un poco gracioso, que siempre están diciendo que vamos a ver por el pastor. ¿Me Y yo entiendes? dije que sentí. Y vienen No. Agarrar la cabeza. No, usted no ¿Y me... qué usted hace en ese caso, pastor? Digo que no. Y le agarra la mano. No, pero Porque Dios Oren, no- pero no me es ponga la que mano. Dios no tiene dos bocas. No, él agarra la mano directamente. yo se agarra la mano y ponerla ahí, tranquilo. Usted no va, mi cabeza no me la va a tocar. Usted no va a venir a impartir sobre mí turbaciones. ¿Me entiende? En un campo de tormenta espiritual en el cual yo después esté desubicado y no sepa dónde yo estoy. ¿Me entiende? Entonces, el tema del discernimiento de espíritu nos da la oportunidad de tener la perspicacia de poder discernir o percibir las cosas que se aproximan a nuestras vidas. Amén. La iglesia, cuando ha perdido el discernimiento de espíritu o pierde el discernimiento de espíritu, tiende a caer en espectáculos sin show, literales. No toda la persona que dice así dice el Señor es porque Dios está hablando, como decía el maestro. Y respaldo esa palabra. En la mayoría de los casos, en algunos lugares, nosotros vemos gente que se ven muy espirituales en el altar. Pero cuando hay un hombre o una mujer de Dios, si no tienen el discernimiento para darse cuenta cuál es su asignación en el servicio, entran en su propia humanidad para tratar de sorprender a los demás. A Pablo mantuvo toda su calma, maestro. Toda su calma la mantuvo Pablo.
Pablo sí sabía que era la mujer, por el espíritu de confesión que había en ella. Eso que usted habla de que hay una ligera distancia entre lo que es lo espiritual y el hombre espiritual se conoce como el espiritual, es una realidad. Por eso hay personas que a veces llegan a un lugar y cuando entran, el que ha sido cristiano por años, de repente se aparta de los caminos del Señor, o aún no siendo cristiano, llega a un lugar y un amigo te dice, ven que yo voy ahí, que me voy a hacer un baño en un brujo, que sé yo qué. Y cuando tú llegas allá, automáticamente el brujo dice, sal que yo no puedo trabajar contigo aquí. Lo despachan. Te dan para afuera. No. Eso es real. Mientras tú estés aquí. ¿Tú no crees? Sí, te dice, no solamente dicen tú no crees, no, tú no me dejas trabajar, lo que tú tienes es muy fuerte, tú no puedes estar aquí. Entonces, él maneja una espiritualidad, pero óyeme bien, desde el reino de las tinieblas. O sea, los demonios que están en él le están dejando saber, él no puede estar aquí, aunque tú estés descarriado. Porque te ha apartado. Porque una cosa es lo que está haciendo tu carne, otra cosa es lo que tu espíritu anhela. Por eso hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. El espíritu siempre vela, está dispuesto, pero la carne es débil, dice la Biblia en el libro de Mateo. Y nosotros en ese sentido tenemos que saber discernir cuál es nuestra posición, a dónde nosotros pertenecemos. De hecho, hay escenarios donde no van a suceder cosas simplemente porque hay un propósito contigo. Cuando Dios tiene propósito con un hombre o una mujer, hay lugares que tú llegas de repente y todo se ve bien y se ve normal. Ya en el reino de las tinieblas hay una asignación de algo que tiene que suceder ahí, pero simplemente por tu presencia en ese lugar no puede ocurrir. Porque no hay una autorización espiritual para tocarte a ti y para dañarte a ti. Por eso fue que cuando Satanás dijo, vengo a rodear la tierra y andar por ella, Dios le hizo, ¿y tú no has considerado a mi siervo Job? Sí, Job está ahí, pero ahora quita tú. Quita el vallado, quita el cercado que tú tienes sobre él y yo lo voy a tocar a él. Satanás podía tocar todo lo demás, menos podía tocar a Job. Tenía un límite hasta que Dios no le abrió la puerta y le dijo, entra, que te estoy dando el permiso para entrar. Él no pudo tocarlo. La destrucción no había llegado a la vida de Job, pero sí había tocado parte de la tierra. Job no lo había tocado. Como un derecho legal. Eso quiero decir yo de Job también, Pato. Si Job, como era un hombre espiritual, bien, él pudo discernir quién estaba operando en su familia. Job no era espiritual. No, porque yo como ayunaba por más bien Job era un hombre que tenía revelación de cómo cubrir sus hijos y entonces todo lo no que pudo discernir quién estaba operando. ¿Si era Dios o Satanás? No, pues era sabio. Dese cuenta que más adelante dice, ahora yo te había oído de oídas. Porque yo no te conocía espiritualmente, más ahora mis ojos te ven. Incluso su misma esposa está diciendo como quien dice, oye, pero si esto viene por el Dios tuyo, maldice y lo vamos a salir de esta cosa. Pero una pregunta, no nos vamos a salir del tema. Entonces, en ese sentido, cuando hay un permiso que es otorgado, hay lugares, te decía, donde van a suceder cosas, pero simplemente porque contigo hay una asignación no pueden suceder. Hay personas que dicen, bueno, yo estaba en tal lugar, wow, y a los 5 minutos de yo y me pasó esto. No fue a los 5 minutos. Eso tenía que ocurrir, pero tú lo detuviste. Amén. Porque Dios tiene un propósito contigo. No sé si alguien me está entendiendo. Exacto. Sobre eso le iba a hablar. ¿Le ha pasado a usted, pastor, que Dios le ha permitido tener, ese discernimiento de espíritu con personas que no son cristianos, nunca han sido cristianos, pero tienen un ministerio poderosísimo que cuando usted lo ve, usted dice, wow, pero este muchacho no sabe lo que Dios tiene con él? Sí, me ha pasado. Incluso he estado con jóvenes que están en la calle normal, nunca ni siquiera han ido a una iglesia, y me le he acercado y le he dicho, el día que tú te pongas para Dios, tu vida va a cambiar. Y le he dado la mano, te invito, ven, vamos a buscar a Dios. ¿Y qué usted cree que Dios tiene algo conmigo, como yo soy? Que si tiene algo contigo. Pero claro, de hecho hay gente que han llegado aquí a la congregación y que son miembros de la iglesia y yo le he dicho, si tú crees que yo como pastor le he visto cosas, tienes que prepararte tú cuando te llegue tu momento. Porque tú tienes que tener la suficiente humildad, que era lo que yo hablaba ayer del mensaje que predicaba sobre Juan y Jesús, la suficiente humildad para reconocer que nosotros somos servidores, que hay gente que fueron marcadas y señaladas para ver cosas mayores que nosotros. La falta del discernimiento de espíritu puede hacer un daño a personas que tienen ministerio y personas que son nuevas dentro del evangelio. De hecho, te llevan a maltratar y a hacer desuso del poder que Dios te ha dado, la autoridad que Dios te ha dado. Desuso en el sentido de que tú abusas de esa autoridad que Dios te entregó en el momento que tú no deberías de ejercerla, la ejerce para imponer tu principio, tus pensamientos, tus cualidades, lo que tú crees, lo que tiene que ser según tú, no lo que Dios te mandó a hacer. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar el discernimiento de espíritu? La forma más eficaz, en mi experiencia, de desarrollar el discernimiento de espíritu es a través de la oración
Es cuando yo hablaba, te acuerdas, en esta semana, el término del tefilá, la oración, donde obtiene una vida íntima con el Señor y a través de la misma, llevando a la cruz tus deseos pasionales y terrenales. Porque el peor enemigo que tú vas a tener para el discernimiento de espíritu es tu propia carne. Pero no solamente tu propia carne, no es el de muchos solamente, ese es nefesh. Esa alma, ese sentimiento emocional que te va a hacer pensar a ti, sentir que todo lo que tú estás haciendo es a favor de Dios cuando no es a favor de Dios. Hay cosas que parecen ser de Dios, pero que no son de Dios. Mira a Moisés lo que estaba haciendo un censo. Y Dios tiene que decir, el censo que tú estás haciendo parece ser mío, pero no es mío. ¿Alguna experiencia que usted le ha dado gracias a Dios por el discernimiento de espíritu que usted ha tenido con personas que han estado fingiendo hacer algo, pero en realidad están haciendo otra cosa, y a través del discernimiento de espíritu usted se ha dado cuenta, como por ejemplo situaciones que pasan dentro de la congregación, que todo el mundo está guau, aplauso, y entonces usted se da cuenta por el discernimiento de espíritu y usted puede actuar? Por la madurez en el cierto sentido y por cuidado al pueblo. El maestro dijo algo al principio que dijo que era un poco escéptico con el tema de la profecía, el don de ciencia, por cosas que pasaban, y tiene toda la razón. ¿Me entiendes? Hay cosas que pueden suceder en un escenario, tú estás presente, pero tú como pastor, como no quieres dañar tu iglesia y el pueblo, aunque después más adelante te toca a ti arreglar y corregir ese daño que se hizo, tienes que guardar silencio por prudencia, porque los débiles en la fe pueden ser afectados. Lo que se hace en ese caso, lo que dijo el maestro, tú no vuelves para acá hasta que Dios no me hable. Y que muchos de sus hijos... Tú la puedes pichar porque esa va a ser pregunta también, y el niño también. Muchos de sus hijos espirituales... Ustedes tienen que aprender lo que él está haciendo. Esa es la dinámica. Una buena que le explique. Sí, no, pues yo le hago la pregunta para que la gente sepa. Ellos también pueden meterse en esa para la dinámica del programa. Porque son preguntas que se usan como dinámica para que la gente entienda. Y tú esperando que le entre de la pausa, tú vas a mandar. No, le tengo la última, que es buena. No, yo le topo a Leina como que uno se turna para Tengo una buena, que es la última. En una ocasión, pastor, había una persona ministrando, usted estaba jovencito, ese testimonio yo lo sé, y usted dijo, esa persona va a robar. Estaba ministrando, la persona estaba levantando una ofrenda, un asunto, y a usted lo sacaron de la iglesia. Ahí se fueron títulos de propiedades y todo eso. Usted siendo un jovencito, ¿cómo usted se dio cuenta que esa persona verdaderamente estaba mintiendo? Literalmente, lo mismo que está hablando, el discernimiento de espíritu te da la capacidad de percibir y discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Me entiendes? Yo sé a lo que tú te refieres. Yo era un niño cuando eso prácticamente. Pero un niño de oración full. Todo el tiempo, en ese sentido. Y ya yo venía formado por personas que quizás no tenían ese conocimiento teológico que nosotros tenemos, pero eran gente de oración. Que esa es la parte más fuerte, la oración. Claro, la oración. Entonces el tipo estaba maestro ministrando y agarró, sacan los títulos de la casa, esto. Buscaron una cosa. Yo no tengo problema con eso. Bueno, aquí se dio en Cabot. Sí. Y la gente traía y llevaban de todo. Yo le dije a la hija, bueno, era como su hija, pues ella fue que la crió, que era una de las pastoras más conocidas en esta zona en ese momento, en toda esta zona. Le dije, la jalé por el lado y le dije, mira, ese hombre le va a robar la iglesia. Ya vienen estos muchachos, me dijo, sin saber. Y recuerdo que el peque estaba conmigo en un grupo. Le dije, vámonos. ¿Qué? Le dije, verás el lío que se va a dar mañana aquí. Hubieron gente que entregaron títulos de casa, fueron a buscar, entregaron títulos de vehículo, todo. Y el tipo se robó todo, literalmente. Pero si yo no hubiese sido una persona que hubiese orado a Dios y poder discernir, no solamente porque el tipo hablaba en lengua o predicado y tenía un buen sermón, sino que no encajaban las cosas espirituales con el hombre. La inquietud que te da, la incertidumbre de tú darte cuenta que no hay una paz, una atmósfera de gloria que identifique que Dios estuvo presente ahí. Dime, mijo. Pastor, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, usted sabe que somos miembros, estamos en la congregación, siempre hay veces que las congregaciones tienen un invitado. Si nosotros tenemos ese discernimiento activado y vemos que una persona desde el púlpito comienza a ministrarnos y tal vez lo hace de una manera pública y nosotros por el Espíritu discernimos que eso no viene de Dios, ¿cuál debe de ser el modus operandi? ¿Cómo nosotros tenemos que comportarnos luego que recibimos esa palabra profética? Sabiendo nosotros por discernimiento que no es de Dios y que todo lo que está pasando ahí es emoción. ¿Qué debo yo de hacer? Porque lo está haciendo públicamente. Ok, que en ese caso a mí me ha pasado, yo cuido mi iglesia como pastor. Yo cuido mi iglesia.
yo me quedo tranquilo, lo mismo que dije ahorita. Ay, que yo iba a entrar. Tú no me ahorita. vas a ver que eufórico, que diciendo Sí. la ¿Y dónde lo celebra? Que es como No la te lo cabeza, que tú nosotros lo sepas. vemos a él. Y si él se está moviendo, yo Pero no por eso entiendo. yo te digo, pero pero- si está sereno, sabemos. Sabemos que no está ahí la vuelta. De hecho, amén. de Y hecho, muchas veces, pastor, no, eso y es muchas violento. veces el pastor ha Hay- dicho, hay dos. oye, muchas veces el pastor ha dicho, fluye, pero ya, tú me entiendes, porque sabemos, pero a veces el pastor está como serio, el pastor bueno, es el pastor hay de la un líquido iglesia, regado. como el pastor es el pastor de la iglesia, él tiene la oportunidad de tal vez pararse en un púlpito y aclarar, pero ¿y lo que somos miembros? no, escucha, mijo, espérate, porque para eso tengo No la es aclararse confianza. tampoco, Aclarar, tampoco sí. se va a destruir. Porque tú no puedes destruir a esa persona. No. Tienes No, que no, tener no, la no, madurez. por eso estoy diciendo cuál Ahora, debe de ser ok, el modo modo operando. operando. Modo operando es el Exacto. que te expliqué. Yo cuido mi iglesia, pero me siento con mi liderazgo. Ey, pasó esto, pasó esto, Pastor, pasó esto. Ah, pasó sí, esto, acá- pasó esto. Pastor, a perdone, cámara- él lo a cámara dice. apagada. Disculpe, perdone, pastor. Él lo dice. En el caso de él, que no es un pastor, yo creo que la solución es acercarse a tu Acercarse. pastor. Pastor. El manejo creo que es diferente porque No, digo, porque De un que- miembro, es que- está hablando de un yo estoy Ah, hablando, un pastor, de miembro. un miembro, Ok, mira, por mira. ejemplo, común y corriente, Claro. alguien que no tiene la No, posibilidad Pero de se bien. dio cuenta. Pero para Exactamente, eso, por discernimiento. si tú eres una persona que tiene discernimiento de espíritu, tienes que tener la confianza de hablar con tu pastor. Claro. Pastor, yo necesito que usted ore, porque tú tienes que saber también qué tipo de pastor tú tienes. Porque hay pastores que les gusta que le emocionen el pueblo. Y entienden que si tú le vienes con esa vuelta, tú le estás dañando su entrada, como decía el Gama. Hay gente, como decía el Gama, que le importa un comino que el tipo esté usando el don en una forma incorrecta, pero eso le está dando un beneficio a la iglesia y no está dando cuenta de lo que está pensando en su bolsillo, no está pensando en la salud espiritual y emocional de ese pueblo. ¿Me entiendes? Yo siempre le he dicho, a mí un pastor se molestó conmigo, que me lo dijo en mi cara. Yo lo traje a usted para que llame gente por nombre y apellido. Y yo le dije, llámelo usted. Usted conoce a su miembro de su iglesia, yo no. A mí Dios no me ha hablado nada. Lo único, Dios lo que me predique eso fue lo que yo prediqué. Si no le gusta, no me invite más, que no me importa. Y ya. Porque el problema está cuando tú como ministro sabes que tienes un don, que Dios te usa en una área, un ejemplo, y tú quieres entrar para impactar y sorprender a una persona. ¿Sabes cuáles son los errores más grandes, para no ser la jerga dominicana que se utiliza? Que han cometido muchos predicadores que han venido aquí y que han querido venir como a sorprender a Miguel Grullón. Yo soy un simple servidor. A mí no me hace falta que tú me digas a mí que Dios te usa, porque yo no traigo a nadie en mi iglesia sin que Dios me hable. Y eso se ve feo, eso, y la gente siente como una presión. ¿Qué se nota eso? Exacto. Eso me pasaba un par de veces. Y yo salgo para afuera, como para que tú fluyas, porque si te estoy invitando, es porque yo confío en ¿A usted le ha pasado, maestro? Claro, vaya, porque la gente quiere impresionar. Quiere impresionar. Yo que le dije, hey, háblale en español a esa gente, que ya yo sé que tú te sabes un par de vainitas, o sea, háblale en español, que el pueblo entienda. ¿Me está copiando? A eso es que me quiero referir, o sea, es fuerte. Porque a veces tú quieres ir a una iglesia como llenar expectativas. Y tú no tienes que llenar Para expectativas. Yo he visto a Pato ponerse atrás. Y empezar a preguntarte de qué. ¿Prediqué Hagan bien? todo lo que ustedes quieran, está bien, pero no van a subir más nunca ahí. Yo lo hago. Tranquilo, fluyan, está Maestro, bien. eso pasa, ¿tú sabes cuándo? Eso pasa que yo he vivido cientos de momentos así. Yo que ando mucho viajando en eso. Es cuando hay congresos o hay eventos con más predicadores. No, varro, no tiene que ser La con más atmósfera que predicadores. se vive ahí, hermano. Mi rey, no es tiene que una ver con... locura. No, hermano. Porque son predicadores, No. como él dice. Hay predicadores. Ah, que son ¿Usted inmaduros, escuchó lo que yo dije? Sí, yo sé, pero hay predicadores que van solo a una congregación. Y lo Y hace. por el simple hecho de decir, llevaron a fulano solo a tal iglesia. Sí, quieren sorprender claro, al pastor. No, No estoy eso- diciendo otros no, casos. y No hay estoy diciendo predicadores que van a Eso medir sería peso, diario. a medir peso. A medir Eso es fuerza. otro caso, pastor. Fuerza. Estoy diciendo otro escenario. Yo he Y visto- dañan el escenario. Mira, hay cosas que suceden. Interrumpe. Hay cosas que Habla. suceden. Y ya No de con esto, cumpleaños. con esto cierro, que nos queda un minuto. Hay gente Wow, que... ya se acabó el programa, Dios Sí. mío. Mira, tres temas Porque tiramos. yo tengo un minuto y me dice que continúa. Hay cosas que suceden en el altar que cuando tú sabes lo que te ha costado mantener tu iglesia. Déjame esperar que te... Hay cosas, Una granja que tienen. hay cosas que suceden en el altar que tú, por amor y respeto a lo que Dios ha puesto en tus manos, tienes que darte callado y tranquilo. Yo he vivido experiencia de gente que ha hecho cosas que son una barbarie en nombre de Dios. Me ha tocado quedarme callado. Mirar, observar la iglesia. Pero ya el que me conoce, que es miembro de la iglesia, y sabe por qué sabe, entiende que yo tarde o temprano voy a dejarle a esa persona a capítulo, porque yo sí lo hago. Y quizá usted con vergüenza con su congregación. ¿verdad? No, yo no. Yo lo jalo a capítulo. Alguien es testigo de eso. Yo no tengo piedad con eso.
yo sé decirte, mi negro, está mal lo que hiciste, eso no es así. Está mal. Arregla esa parte, no lo vuelvo a hacer. Ese no es el apellido tuyo. No solo el apellido, que hay gente que pone... En esa área de lo profético, eso es muy delicado. Eso es muy delicado, ¿me entiendes? Y bueno, dejo al maestro, porque ese tema es amplio, si nos metemos ahí no vamos a terminar hoy. Señores, hoy terminamos por hoy, pero déjeme explicarle un puntico antes de irnos. Porque el tema de discernimiento de espíritu tenemos que seguir ampliándolo. Muchas personas que no tienen discernimiento de espíritu permiten, bajo un esquema de fuego extraño, que un dictador espiritual le malogre la existencia. Tú tienes que discernir cuando un hombre te está hablando de parte de Dios y cuando está utilizando lo de Dios que tiene, el don, de forma contraria para imponerte algo que Dios no te ha mandado. Hay muchos ministros que en vez de estar operando bajo el esquema del Espíritu Santo, hoy están operando bajo un espíritu de Jezabel, un espíritu opresor, un espíritu impositivo, un espíritu de adueñarse de tu alma por completo. ¿Cómo yo me doy cuenta entre una cosa u otra? La Biblia dice que el mal mensajero acarrea desgracia. Nadie que te hable por medio del Espíritu Santo te va a destruir la vida. Nadie que te hable por medio del Espíritu Santo te va a estancar. Nadie que te hable por medio del Espíritu Santo te va a actuar como un dictador que todo lo impone. Hoy hay muchos haciendo liturgia con fuegos extraños. Y la herramienta más clave para discernir si alguien es de Dios o es del diablo, lo dijo el maestro de Galilea: por sus frutos los conoceréis. Usted podrá fingir que usted es el mega ministro. Ahora, hay algo que es el fruto del Espíritu, que solamente lo tienen los que están conectados. Nos vemos mañana. Bendiciones, shalom.